Primero que nada, ahí sí, saludarles, agradecer la invitación. Como bien decía Amador, al menos por nuestra parte desde el Ministerio de Salud, es un gusto estar acá y también valoramos el interés que tienen no solo en conocer la normativa sanitaria, sino también en comprenderla, que al menos es también nuestro interés, que se entienda también cuáles son los argumentos y las razones que sustentan cada una de las medidas que nosotros desde el Ministerio hemos adoptado en el contexto de el plan paso a paso, con su renovación que en este caso le hemos denominado Seguimos cuidándonos paso a paso. No me quiero extender mucho, solamente mencionar algunos elementos principales que creo que pueden ser de su interés. Bueno, lo primero, los fundamentos. Como ustedes saben, la pandemia es un proceso que ya lleva un par de años acá en Chile, desde el año 2020, y desde ahí se ha adquirido mucha experiencia, no solo en la institucionalidad sanitaria, sino también a nivel de las organizaciones internacionales. La situación epidemiológica ha sido bien variable, pero también se ha ido identificando cómo se puede proyectar dentro de cada uno de los escenarios que nosotros vivimos como país, y evidentemente ha existido un avance científico importante en la evidencia sobre cuáles son las medidas que sirven para poder prevenir y para poder controlar la enfermedad por COVID-19, y en ese marco nosotros hemos tomado finalmente estos tres pilares y hemos hecho una reestructuración de lo que anteriormente era el plan paso a paso, implementando una nueva forma de dividir, por decirlo así, los escenarios que pueden existir y también medidas para cada uno de ellos. Sobre lo primero, cómo se estructura, bueno, como pueden ver acá, hay tres escenarios que se están barajando, que son escenarios probables, les llamamos nosotros, y que fueron descritos por la Organización Mundial de la Salud. Hay un escenario base, que es el escenario actual, el escenario en el cual nosotros ya nos encontramos como país y también a nivel internacional, donde hay un aumento de casos. Se ha visto que el incremento de casos no está asociado necesariamente a un aumento de muertes, entendiendo que la enfermedad está siendo un poquito más leve de las variantes iniciales cuando llegó COVID el 2020 a Chile. Sin embargo, no ha sido un desacople, le llamamos nosotros, suficiente como para nosotros pensar que ya no hay más pandemia y tenemos que relajarnos en relación a las medidas de prevención, ya los refuerzos que se han establecido para poder prevenir la muerte o la enfermedad grave, que el principal es la vacuna. Y también hay otros dos escenarios que la OMS ve como posibles en el futuro, que en este momento no nos encontramos, que le llaman el escenario de apertura, que ya vendría a ser que el COVID deja de ser un agente con un nivel de transmisibilidad, que se transmite muy rápido, o deja de ser un agente que produce enfermedad grave, de tal manera que ya deja de ser una pandemia y nosotros podemos manejarlo bajo el marco habitual que tiene el sistema de salud y que maneja así millones de otros virus que existen en el mundo. O el escenario de restricción, que es que nos volvemos a encontrar en un momento donde empiezan a aumentar las muertes, empiezan a aumentar los casos y la enfermedad grave, y por lo tanto se podrían necesitar otras medidas de restricción. Les explico esto solamente para que entiendan que esos son como los tres escenarios que se están evaluando que pueden pasar, pero en este momento nosotros nos encontramos en el primero, que es el escenario base, como les comentaba. Y en ese escenario nosotros hemos propuesto tres fases para el plan paso a paso, que me imagino que ya las han escuchado en la tele o en los noticiarios, que es la fase de bajo impacto sanitario, la fase de medio impacto sanitario y la fase de alto impacto sanitario. Y para definir cada una de las fases, lo que nosotros hacemos es analizar primero cómo está la circulación del virus, si es que se está transmitiendo más rápido o más lento. Lo segundo es la cantidad de casos que existen y si son casos graves, es decir, casos que han necesitado hospitalización. Y lo tercero es si es que tenemos capacidad en la red, eso quiere decir si tenemos disponibilidad de camas, que es algo que igual se ha mencionado mucho desde el inicio de la pandemia, para poder enfrentar casos que puedan ser un poquito más graves. Nosotros nos fijamos en esos tres componentes y también evaluamos obviamente cuál es la realidad de cada provincia y de cada región, porque entendemos que estos indicadores no son interpretables a nivel nacional. Me refiero que una provincia puede estar con una situación mucho más favorable que otra y por lo mismo las medidas que se tienen que tomar son distintas. Y dicho esto, y ya pasando a las medidas propiamente tal, que me imagino que es lo que genera más interés, les comento que hay tres grandes como ejes bajo los cuales nosotros hemos trabajado este plan paso a paso. El primero es en relación al uso de mascarilla, donde hemos querido adecuar el uso de la mascarilla al riesgo real que tienen las personas dentro de distintas situaciones epidemiológicas, que les voy a comentar un poquito más en detalle. Lo tercero es la exigencia del pase de movilidad, que esto, como ustedes saben, fue una medida implementada en el gobierno anterior,
y que nosotros la hemos considerado una herramienta en este momento muy positiva para poder estimular la vacunación, entendiendo que, como yo les comentaba, es una de las estrategias más efectivas que hemos tenido para poder reducir la mortalidad y reducir los casos graves. Y también los llamados aforos, que es la restricción en este caso de personas que pueden estar en un mismo lugar, ya sea definiendo distancia física, y en el caso de eventos masivos también hemos puesto un tope de cuántas personas pueden asistir. Entonces, en la fase de bajo impacto sanitario, entendiendo que es una fase donde hay menor circulación viral, es decir, la transmisión es más baja, y también la situación de las camas está bastante favorable, es decir, tenemos capacidad de responder si es que tenemos alguna dificultad en el sentido de que vayan aumentando los casos. Nosotros hemos decidido que el uso de mascarilla se tiene que adecuar, como yo les decía, al riesgo, es decir, que es obligatorio en todos los espacios cerrados, entendiendo que en los espacios cerrados es mucho más probable el contagio, y en espacios abiertos, cuando se puede mantener una distancia mayor a 1 metro, la persona se puede sacar la mascarilla y puede andar así, y cuando ya se encuentra en una situación en la cual ya no puede mantener esa distancia, se la tiene que volver a poner. En el fondo nos interesa que, en este caso, la población pueda ellos mismos también evaluar cuál es el riesgo que tienen en cada una de las situaciones en las cuales se encuentran. Lo segundo, sobre el pase de movilidad, bueno, y esto en realidad es algo que hemos establecido en todas las fases, se va a exigir en todo recinto donde se proyecte que la persona esté más de 1 hora. Le llamamos nosotros con afluencia de público, es decir, recintos que reciben público y donde la persona va a estar en un tiempo prolongado, mayor a 1 hora, obviamente es toda una aproximación, y en general detenidos o sentados dentro del recinto. Y en este caso, la exigencia del pase de movilidad no solamente es un estímulo, sino también es una garantía de protección para quien lo porta, como también para quienes también asisten a los lugares, en este caso, que se están solicitando. Hay excepciones sobre el pase de movilidad, que son lugares donde hay afluencia de público, pero son transitorios, es decir, la gente transita en el lugar, o son lugares que en este caso son estratégicos para los servicios básicos. ¿A qué me refiero? Los supermercados, o lugares donde la gente va a comprar algo corto y después se retira. Entendemos también que en los establecimientos educacionales y en los lugares de trabajo tampoco se exige pase de movilidad, porque no podemos restringir en este caso el ejercicio de esas labores dentro de cada lugar y también para las personas. Pero en estricto rigor yo diría que esos son como los principales conceptos que nosotros hemos utilizado para la exigencia de este pase. Y sobre los aforos, en el caso de la fase de bajo impacto sanitario, no hay aforos, no hay restricciones, solamente en restaurantes, cafés y en gimnasios, entendiendo la actividad que se hace en ellos, que se come o se hace ejercicio. Nosotros sí hemos establecido un aforo, que en este caso es entre mesas y máquinas, que como pueden ver ahí es de 1 metro. En la fase de medio impacto sanitario, acá mantenemos la indicación de la mascarilla, es decir, situación de bajo riesgo, donde espacio abierto se puede mantener más de 1 metro, se puede sacar. En todo el resto de las situaciones se tiene que mantener la mascarilla. En esto mantenemos, como yo les comentaba, el pase de movilidad como una exigencia para el ingreso a recintos cerrados. Y en el caso de los aforos, acá sí hemos establecido más limitaciones, que, bueno, por ejemplo, el jueves varias regiones pasaron a medio impacto sanitario, entonces esta fase se volvió de alto interés, pero es 1 metro entre personas, y en los eventos masivos nosotros igual lo hemos restringido a más de 10.000 personas, porque igual entendemos que en el evento masivo es muy difícil regular que se mantenga el metro, entendiendo el carácter del evento masivo, entendiendo que son conciertos, que hay aglomeraciones, y por lo tanto creemos que además de la distancia también tenemos que cuidar que el volumen de personas que esté dentro de los recintos sea un volumen que permita garantizar esta distancia. Y lo otro, como les decía, también en gimnasios, en restaurantes y cafés hemos establecido normativas específicas que en vez de 1 metro pasa a ser 2 metros entre cada mesa y cada máquina. Y finalmente, en alto impacto sanitario, que hasta ahora son muy pocas regiones las que se han visto en esta fase, provincias en realidad, porque nosotros estamos manejando principalmente a nivel de provincia las medidas del paso a paso. Primero, la mascarilla va a ser obligatoria tanto en lugares cerrados como en lugares abiertos. La justificación de esto es que, si bien en lugares abiertos el riesgo es menor que en lugares cerrados, igual entendemos que en esta fase la situación nacional va a ser más compleja, es decir, vamos a tener muchos casos, vamos a tener mucha circulación viral, y sobre todo vamos a tener menos capacidad de respuesta porque vamos a tener muchas camas llenas, y por lo tanto, ante casos graves, vamos a tener menos probabilidad de poder responder adecuadamente. Entonces, por eso la idea y como la racionalidad detrás de esto es ser
mucho más estrictos de las fases anteriores. La exigencia del pase de movilidad, como yo les comentaba, se mantiene, y acá los aforos, evidentemente que son más restrictivos, como les decía, vamos a exigir 1,5 metros entre personas, y para los eventos masivos van a ser máximo 200 personas, que es una reducción bastante grande entre una fase u otra, entre el medio y el alto impacto. Esos son, en términos muy generales, las medidas que nosotros hemos establecido para, como les digo, el plan. Hay algunas medidas transversales que, bueno, ustedes también deben conocer, que se han estado anunciando desde el inicio de la pandemia. Con esto me refiero al lavado de manos, que evidentemente es una medida transversal porque no cambia. Siempre el lavado de manos va a ser una forma de proteger la transmisión viral. Bueno, el uso de la mascarilla, que en este caso sí está incorporado, la ventilación, que también es algo muy deseable en este caso, y de hecho en establecimientos laborales y educacionales hay normativas que la exigen para poder garantizar en este caso también menos riesgo de transmisión viral, y de esa manera, como les digo, hay otras cosas, como yo les comento, que siempre van a estar presentes, que son parte de la cultura también que nos interesa a nosotros instalar, dada la pandemia en la cual nos encontramos, pero en particular estos 3 ejes son los que varían en cada una de las fases, y por eso me interesaba poder comentárselos, y obviamente quedar a disposición de las dudas que tengan para aclarar y que todos manejemos bastante bien de qué se trata este nuevo plan. No sé si hay preguntas. Acá Ronnie Venegas, asesor de asuntos religiosos de la Municipalidad de Temuco. Estimada Javiera, bueno, primero que nada queremos saludar al obispo Emiliano Soto, que se ha incorporado al Zoom, nuestro alto representante protocolar en La Moneda, al pastor a don Álvaro Rifo, coordinador de asuntos religiosos de Talcahuano, al obispo Marcelo Díaz, y a Sanjas, que es de la comunidad budista, que está también con nosotros. Quiero hacer una pregunta, estimada Javiera, basado en una carta que nosotros hicimos llegar, ¿cierto? Que tenía que ver solamente con el tema del pase de movilidad. O sea, todas las medidas son, obviamente, como gente de fe, nosotros nos sujetamos a todas las medidas, pero en cuanto a la exigencia del pase de movilidad, y si usted lo ve, incluso ahora mismo, por ejemplo, si usted entra a la página de la UNAR, cuando se habla de las antiguas medidas, ¿cierto? Se había avanzado en este tema en cuanto a que, entendiendo de que habían grupos organizados de la sociedad civil que estaban contrarios a la vacuna, que yo no estoy contrario, yo estoy a favor de la vacuna, pero estoy pensando en las personas que son contrarias, que hay poblaciones, sobre todo en la población rural, que están contrarias a la vacuna. Entonces, en algunos lugares donde se reúne gente a profesar su fe, en estos lugares, la gente no se ha vacunado masivamente, cuestión que lo encuentro que no corresponde, pero poniéndolo en ese escenario, digamos, hay grupos de la población que han decidido no vacunarse, ha sido una decisión de ellos. En ese caso, ese tipo de personas no cuentan con el pase de movilidad, y por ende no lo van a aportar para entrar a supermercados, ni a malls, ni a ningún tipo de recintos de afluencia masiva. ¿Qué se ha pensado al respecto de esos casos? Contesto el tiro, ¿cierto? Y después vamos pregunta por pregunta. Perfecto. Mire, sobre Por favor, gracias. Sin ningún problema, y es una muy buena pregunta. Bueno, lo primero comentar que este plan, bueno, nosotros lo hacemos una vez se asume el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, y por lo mismo él les comentaba lo primero de que se hizo una revisión de todo lo que se había implementado previamente, tanto desde el ministerio como de otros organismos internacionales, y también revisamos la situación, en este caso nacional, como yo les comentaba, en términos epidemiológicos y en términos de las medidas que se podían implementar. Dicho esto, sobre el pase de movilidad, nosotros, bueno, comprendemos, creo que es algo que no se puede obviar, de que existen personas que no adhieren a la medida de vacunación. Sin embargo, nosotros, igual como Ministerio de Salud, tenemos un mandato que es la protección de la salud de la población y de reducir, en este caso, al máximo la posibilidad de casos graves y también de muertes asociadas a COVID, porque finalmente ese es el mandato que nosotros tenemos como ministerio, y finalmente también ese es el objetivo que nosotros buscamos dentro de cada una de las medidas que adoptamos. Entonces, dicho esto,
para nosotros es fundamental poder implementar medidas que, insisto, sean racionales, es decir, tengan un sustento, pero por sobre todo ayuden a proteger a la población, no solamente en términos individuales, sino que también a las personas garantizarles espacios seguros bajo los cuales ellos puedan ejercer distintos tipos de actividades, donde claramente una de ellas es la actividad religiosa que por nuestra parte igual consideramos muy relevante. Entonces, eso igual es un elemento que me interesa comentarle. Sobre los recintos que usted comentaba de afluencia de público, nosotros hacemos una distinción entre dos tipos. Hay recintos que tienen afluencia de público pero transitoria, es decir, la gente transita por ahí. Con eso nos referimos al supermercado, nos referimos a los centros comerciales, que yo entiendo que en general hay distintos tipos de centros comerciales y eso a veces genera cierta duda, y nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es diferenciar el centro comercial de los lugares cerrados que hay adentro de los centros comerciales, donde efectivamente puede haber una normativa distinta, y eso nosotros lo diferenciamos de recintos cerrados donde la gente va a estar un periodo sentada, va a hacer alguna actividad, por ejemplo, va a comer, va a ir, bueno, en el caso de ustedes va a ir a una misa o va a ir a escuchar un concierto. Entendemos que son actividades que en este caso tienen riesgos diferentes porque la movilidad de las personas es distinta. Y por eso nosotros hemos establecido esta diferencia, entendiendo además que en algunos casos los lugares como donde las personas transitan son lugares que además administran servicios básicos a la población. Entonces, si bien nuestra intención, como ya les comentaba, es favorecer que las personas se vacunen y poder garantizar espacios seguros para la población a través de que el resto de las personas que estén ahí tengan su pase de movilidad, nosotros igual entendemos que los servicios básicos no pueden ser, en este caso, restringidos a alguna persona. Y por eso, sobre todo esos lugares son los que hemos tenido mucho cuidado y hemos liberado el pase de movilidad. Pero en todos los otros lugares, como les digo, sin distinción, porque nosotros igual entendemos que en los lugares donde la gente se queda mucho tiempo, como yo les digo, más de una hora, hay distintos tipos de rubro, distintos tipos de actividades que se realizan, y nuestro interés es que no haya discriminación ni especificidades particulares, porque creemos que esa es la mejor manera, primero, de que se entienda cómo se está aplicando la normativa sanitaria, y segundo, que también la población la sienta como una medida que sea justa, que al final para nosotros igual es importante, que no hayan diferencias en particular por sectores o por rubros, por razones que en este caso puedan no ser comprendidas por la totalidad. Eso es un poco lo que yo le podría comentar a raíz de lo que usted me pregunta. Álvaro Rifo tiene la mano. Sí, buen día a todos. Gracias por la invitación. Amador, nos llega la invitación a través de Omar Chile, así es que gracias. Gracias, Javiera, por la exposición. Me disculpo por haber entrado tarde porque tenía otras cosas que atender, pero gracias a Dios ya estamos acá. Y mi pregunta, Javiera, va por el lado de la fase de bajo impacto, justamente, que la tenemos ahí en la presentación. El segundo acápite dice: siendo una fase de bajo riesgo, se libera el aforo en recintos y eventos masivos, a excepción de restaurantes, cafés, gimnasios y todo eso. ¿Qué pasa? Porque de repente hay actividades que realizan iglesias, que realizan algunos clubes sociales. ¿Qué pasa cuando se quiere compartir algún cóctel, por ejemplo, alguna comida, que no es de carácter normal, sino que es un compartir que se dio una vez a razón de alguna celebración, aniversario, qué sé yo? ¿Se puede compartir? ¿Hay que establecer algunas medidas sanitarias para poder hacerlo? ¿Cómo es el asunto ahí? Gracias, Javier. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, ahí, claro, no son restaurantes, no son cafés, y lo que uno le solicitaría, en este caso, bueno, desde la autoridad sanitaria, es que si es que se va a compartir, que se respete, en este caso, lo que se establece, por ejemplo, distancia entre mesas, pero nosotros entendemos que en general cuando son cócteles la gente transita por las mesas, entonces no va a haber una restricción de los aforos propiamente tal, no tienen que ir menos personas ni nada por el estilo, pero sí, evidentemente que nuestra intención es que las mesas tengan suficiente distancia y que si las personas van a estar comiendo, que también puedan mantener una distancia adecuada y que eso sea lo que ustedes resguarden. Pero en términos de aforo, en términos de personas que pueden asistir al evento o a la iglesia, no habría problema. Se mantendrían lo mismo que sale acá, que realmente no hay una restricción más allá del aforo que ustedes establecen normalmente.
Ok, o sea, con eso entiendo de que se podría hacer, estando en bajo impacto sanitario, se podría hacer tomando los recuerdos más de la razón que los obligatorios que nos pudiera poner este paso a paso, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias, Javiera. Por mensaje, el obispo Emiliano Soto me parece que es que pregunta si es que hay algún procedimiento específico para templos, capillas y lugares de culto, Javiera, que nos pudieras indicar, porque en algún momento existió, como dentro de las fases del gobierno anterior, entonces si es que se ha considerado en las medidas que adoptaron ahora como Ministerio de Salud. Sí, nosotros en este momento no tenemos ningún reglamento específico. Sí hacemos la distinción en lugares abiertos y cerrados, entendiendo de que muchos tipos de templos o lugares de culto pueden también tener esta misma diferencia, que algunos sean lugares abiertos, otros sean lugares cerrados, y por lo mismo en esos casos se maneja de forma distinta. Pero específicamente a lugares de templo, como yo les comentaba, no tenemos una normativa específica. En general hemos intentado que la implementación de las medidas de paso a paso sea una implementación relativamente equitativa en los distintos sectores, entendiendo, bueno, como ustedes comentaban, de que había una experiencia previa con el gobierno anterior, pero por nuestra parte al menos no hemos tenido una implementación distinta, además de la diferencia de lugares abiertos y cerrados, que igual me parece relevante mencionar, porque efectivamente es distinto cada uno de ellos en las medidas que nosotros solicitamos desde el Ministerio. Disculpe, Javiera, solamente para complementar un poquito, usted hacía alusión al tema de la afluencia de público, ¿verdad? Para este criterio. Pero también había otro punto que se consideró importante en la administración anterior, por lo cual nosotros queremos humildemente hacer un llamado a la reconsideración en cuanto a este tema del pase de movilidad, no porque estemos en contra, lo vuelvo a decir, sino que porque hay sectores de nuestras organizaciones religiosas que están en eso, que es la interacción. La interacción también se consideró debido a que las iglesias cuando tienen sus reuniones no necesariamente tienen interacción. Entonces, claro, la gente entra, se sienta en un lugar, recibe su servicio religioso y posteriormente se retiran. Entonces, en este sentido es que se había abierto esta posibilidad. De hecho, de pasadita le aprovecho de comentar que aún no se ha actualizado la página web de la ONAR, aún aparece incluso el antiguo director. Entonces, tal vez si pudieran reconsiderarlo, disculpen mi insistencia en este tema porque creo que la Araucanía, que es la región donde nosotros estamos, es la mayor cantidad de población que no se ha vacunado en los campos por X motivo, que no los voy a cuestionar, no me corresponde, pero esas personas que no se han vacunado, que quieren seguir profesando su fe, a nosotros que estamos a cargo de las oficinas de las respectivas comunas o regiones, nos hacen llegar estas preguntas. Entonces, quisiéramos hacer ese llamado de ver la posibilidad de que pudieran reconsiderar alguna medida especial para los asuntos religiosos en cuanto a la fiscalización del pase de movilidad. Vuelvo a reiterar, no por estar en contra en lo personal, de hecho creo que la mayoría de los que estamos acá estamos absolutamente de acuerdo, pero por temas que la gente lo ha decidido y incluso han usado la frase como dictadura sanitaria, pero no sé si existirá la posibilidad, distinguida Javiera, que se abra esa posibilidad, que lo puedan conversar. Creo que hacia allá apunta, digamos, la inquietud masiva que nosotros podemos tener en este día. Muchas gracias y eso es todo. Sí, yo entiendo la inquietud que me plantea. Bueno, en términos generales, nosotros no utilizamos el criterio que se utilizaba antes en el paso a paso, que son los mantener o no interacción dentro de las actividades que se realizan en los recintos, en particular porque la regulación de eso es muy compleja, sobre todo por lo que conversábamos recién. Hay algunos lugares que no están dedicados a una actividad de riesgo, podríamos llamarle, como es comer, entendiendo que es de riesgo solo porque es más transmisible, pero que en algunos casos se pueden dar situaciones donde eso suceda, y eso es muy difícil tanto de regular como también de indicar, como al menos para nosotros tampoco tiene sentido empezar a restringir que aquí no se puede comer, que aquí, porque al final es muy complejo hacer cumplir de alguna manera la normativa sanitaria bajo esas distinciones, y por lo mismo nosotros decidimos no incorporarla dentro de este plan y poder simplificarlo y, como les digo, poder implementar de manera equitativa las medidas en cada uno de los sectores. Sobre lo que usted me dice, la verdad nosotros igual lo estuvimos revisando, en particular porque nos llegó la inquietud que efectivamente ustedes levantaron,
pero nuestra principal complicación, y no con ustedes en particular, sino como les comento con la forma de abordar este plan, es que a nosotros nos preocupa mucho poder garantizar espacios seguros y creemos que eso igual es un deber que tenemos desde el Ministerio en distintos tipos de actividades. Y ese espacio seguro para nosotros sí es con personas que porten el pase de movilidad, insisto, no porque nosotros queramos obligar a la gente a vacunarse, sino porque efectivamente la cobertura de vacunación demuestra que se disminuye la mortalidad, se disminuyen los casos graves y por lo mismo nosotros podemos garantizar que si alguien va a circular, puede circular seguro o puede acudir a distintas actividades de manera segura. Y creemos que una flexibilización de esta indicación iría en contra de este mandato que nosotros tenemos como ministerio. Por eso nosotros, como le digo en particular, tomamos un momento esta definición en relación al pase de movilidad, entendiendo, como yo les digo, que una persona puede legítimamente decidir no vacunarse, pero al menos nosotros creemos que no puede decidir exponer al resto en relación a su no vacunación. Y eso al menos nosotros creemos que sí tenemos que resguardarlo, más allá de que disponibilidad para conversar, o sea, me refiero para informar esto, para comunicarlo y para que se pueda comprender la tenemos, y también si es que se identifican algunas razones de la no vacunación que va más allá de que alguien no quiera, por ejemplo, que usted me diga es que ya no llega a la vacunación, es que es muy difícil acceder, que son razones a veces que suceden, evidentemente que nosotros también estamos disponibles para intervenir porque entendemos que no puede ser el tope de la no vacunación nosotros como ministerio o el servicio de salud, y por lo mismo si es que hay algunas complicaciones al respecto, nosotros completamente disponibles para poder actuar en esa línea. El pastor Jorge Neira pregunta si entonces para los cultos que duren 1 hora deberíamos solicitar el pase de movilidad. Entiendo que sí, desde 1 hora en adelante, ¿no? Sí. Eso, entiendo que no hay más preguntas. No sé si alguien más quisiera consultar algo. Pastor Edison Vázquez levantó la mano. Y el pastor Jorge Neira. Pastor Jorge Neira, hable usted primero y después el pastor Edison. Hola, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Mire, lo complejo un poco en nuestros cultos, en nuestras reuniones, es que nuestras reuniones son, digamos, de espacios, si bien son de comunidades religiosas determinadas, nuestros templos nosotros no tenemos medidas, por ejemplo, guardia de seguridad, no tenemos personas que puedan de alguna forma restringir la entrada a cualquier persona. Si bien nuestros miembros pueden estar vacunados, hay personas que van de paso o personas que en algún momento andan buscando dónde saciar alguna necesidad y quieren ingresar al templo y quieren participar del culto. Es allí un poco nuestra problemática porque son personas que aún no perteneciendo a la membresía y quieren ingresar y no tienen el pase de movilidad. ¿Cómo actuamos nosotros allí cuando no tenemos medidas para impedir, digamos, la entrada de aquellas personas? Entonces, allí nos complica un poco porque en realidad, por una parte, siempre nuestra cultura, nuestras sociedades ingresan, ¿no? Pase adelante, pero ahora tenemos que decirle, no, usted no puede ingresar y a veces si hemos visto más de alguna complicación en esa área. Eso es un poco nuestro caso complejo aquí en Temuco, por ejemplo. Gracias. Sí, qué bueno que presenta este caso, porque creo que efectivamente es una complicación de implementación que al menos por nuestra parte no la estábamos visualizando. Sobre eso, claro, nosotros, bueno, la indicación que hemos dado es que los distintos recintos puedan garantizar, yo entiendo que cuando son recintos no comerciales, como lo que ustedes me comentan, en este caso lugares de culto, es mucho más difícil hacer esa garantía y tampoco tienen personal que pueda resguardar que alguien no entre si quiere entrar, porque uno entiende que eso puede dar situaciones conflictivas muchas veces que son difíciles de manejar. Entonces yo lo que primero plantearía es que evidentemente el llamado es a que a toda persona que entre sí alguien les pueda pedir el pase. El llamado no es a entrar en conflictos ni entendiendo, como les digo, la situación que tienen ustedes. Y sí me comprometo a revisar ese aspecto de implementación, a ver cómo podemos apoyar o orientar el qué hacer ante una situación de esas características, entendiendo que nosotros igual le estamos pidiendo a ustedes que nos apoyen con este resguardo de la normativa. Eventualmente también nosotros podemos fiscalizar el cumplimiento de la normativa,
pero también si lo vamos a fiscalizar tenemos que poder orientar cómo ustedes la pueden hacer cumplir. Entonces, por esa parte, yo sí podemos revisarlo específicamente, como qué orientación o podemos darle a ustedes o cómo poder apoyar esta implementación de la medida para que efectivamente se pueda cumplir en los lugares de culto, porque entiendo que puede ser una complicación importante. Pastor Edison. Buenos días a todos y a todas. Al margen de la excelente respuesta que da la señora Javiera en relación a las preguntas que se le han hecho, con sumo respeto quedamos en la nada. Porque ¿en qué aspecto? Por un lado se dice que la vacuna es voluntaria, pero a su vez se exige el pase de movilidad. Entonces quiere decir que la vacuna no es voluntaria. O sea, entre comillas voluntaria, porque si fuera voluntaria, entonces a mí no se me exigiría el pase de movilidad para cierto lugar, entendiendo de que es el resguardo a los demás. Yo estoy comprometido con el tema de la vacuna, de hecho estamos todos vacunados, pero en realidad hay pastores que no quieren vacunarse y normalmente cuando esos pastores no se vacunan, los miembros tampoco lo hacen porque no lo hace su líder. Entonces, ¿qué hacer con esa gente? Prohibirles que hagan cultos, porque si se les va a pedir un pase de movilidad y ellos profundamente hablan de que no van a hacerlo, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr, digamos, un convencimiento a ellos si básicamente ellos están requete contra convencidos que no tienen por qué vacunarse y hablan de que por un lado se dice que es voluntario y hay exigencias? Entonces, ahí tendría que haber, digamos, una voluntad del gobierno para ver de qué forma y de qué manera, entendiéndose de que al resto hay que digamos, protegerlo, lo cual a veces también suena un poco bastante bonito porque no es así. Yo viajo en avión constantemente, los aviones van llenos, las filas, digamos, no hay nunca un metro de distancia. Hay una serie de situaciones, digamos, que a veces no son ecuánimes. En nuestra iglesia siempre se anota uno para ingresar y usted en un supermercado y nadie lo anota. Entonces, ¿cómo hacer? Debería aquí, digamos, el gobierno ver una parte o el Ministerio de Salud, qué hacer justamente con muchos pastores, reitero, y termino con esto, de que no quieren vacunarse y para ellos no están siendo obligados y ellos hablan de un gobierno de dictadura en este aspecto. Entonces, ¿qué hacer con esa gente? Muchas gracias. Sobre lo que usted me plantea, bueno, son varias cosas, pero en particular me gustaría comentar algunas. La primera, sobre la obligación o no de la vacuna. Uno, claro, la vacuna es voluntaria, pero no hay indicación que existe en este momento desde el ministerio. Yo igual he escuchado el concepto de dictadura sanitaria, obviamente no me gusta mucho, pero en particular nosotros como ministerio, como yo les comentaba, tenemos un mandato y tenemos instrumentos para poder, en este caso, garantizar que estamos cumpliendo con ese mandato, y en particular para nosotros la vacuna y el pase de movilidad lo consideramos un incentivo importante. Yo por eso les decía que hay excepciones de actividades que se pueden realizar porque uno entiende que no es obligatoria, porque la persona puede hacer su vida de servicios básicos, entendiendo de que actividades que no son estratégicas o no son de servicios básicos, efectivamente se pueden ver limitadas en lugares cerrados. Y una alternativa que existe para estas comunidades, que como ustedes me la plantean de esta manera, que no son posibles de convencer a través del diálogo o ya están completamente informadas y aún así han decidido no vacunarse, es que ellos puedan también realizar sus actividades religiosas, pero en lugares que en este caso están habilitados para ellos por su condición de no vacunados, que vendrían a ser lugares abiertos. Y que esa es una alternativa que existe en este momento, como ya les comentaba, porque nosotros hacemos distinción entre distintos lugares, en este caso donde se ejercen cualquier actividad por un tiempo prolongado. Y bueno, sobre flexibilizar o no el pase de movilidad, como yo les comentaba, esto igual es algo que ya no quiero repetir, entonces no voy a volver a dar la lata previa, pero nosotros lo revisamos bajo esos argumentos que yo les comentaba y que tiene que ver con un trato equitativo y también con garantizar la seguridad de la población en sus distintas actividades que realizan. Álvaro Palacios, y cerramos ya con Javiera para que pueda volver a su actividad ministerial. Perfecto. Buenos días, querida de la comunidad Bahá'í de Temuco. Quería comentar y preguntar el tema. Nosotros tenemos en nuestra comunidad muchos discapacitados y también personas de mayor edad. Y en ese caso nos ha complicado el tema de la vacunación a domicilio.
uno se contacta con, estoy compartiendo una experiencia, a ver si usted te puede orientarnos un poquito. Nos hemos contactado con los servicios, los consultorios, etcétera, pero dicen que la persona igual tiene que dirigirse al consultorio. Y en varios casos la persona no se puede mover, digamos, vive sola, etcétera. Entonces, ¿cómo facilitar la vacunación? Porque hay personas que no podemos vacunarnos por razones de salud, otras queremos vacunarnos y no podemos por lo que estamos indicando. Eso, muy Sobre amable. eso, ¿me puede indicar qué localidad es o qué provincia en particular? En Temuco. Temuco. Perfecto, sí, mire, evidentemente pueden haber situaciones específicas, pero no debería. O sea, personas que tienen movilidad reducida, nosotros desde el Ministerio tenemos el deber de garantizar que se puedan vacunar y en este caso la responsabilidad recae en nuestra parte. Entonces yo sí también podemos revisar esa situación, podemos conversar también con la Seremi de la región para ver cómo podemos mejorar el acceso en ese tipo de personas, que efectivamente son personas que se quieren vacunar, pero no pueden por cosas que van mucho más allá de ella. Entonces, esa situación sí la podemos revisar porque como yo les comentaba, estrategias para fomentar la vacunación y que finalmente el sistema no sea una barrera, son parte de nuestra prioridad en este momento. Así que igual agradezco también que se presente este caso y como le digo, lo vamos a revisar específicamente en la región para ver cómo podemos mejorar y ojalá revertir la situación que usted está comentando. Y si pudiera compartir oportunamente la alternativa de solución que van a proponer para poder difundirla entre los amigos, entre los fieles de las comunidades. Muy amable. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Javiera, también, si tiene algunas palabras finales, y agradecer la participación de los pastores en esta parte de la discusión y la conversación que tiene que ver con el tema sanitario, y recordarles que después vamos a hacer también una breve presentación de lo que se está comenzando a planificar desde la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, así que para quienes quieran participar y puedan quedarse, vamos a continuar la red. Bueno, no, yo antes de retirarme, volver a agradecerles, como les comentaba, poder escucharnos, poder también estar interesados en conocer cuáles son las medidas que ahora se están implementando, también poder escucharles a ustedes y conocer cuáles son las preocupaciones, las inquietudes y en particular cómo podemos nosotros aportar en abordarlas, al menos en el marco de lo que yo les estuve comentando. Así que solamente manifestar que siempre la disposición del Ministerio va a ser poder tener este tipo de instancias, poder apoyar en lo que sea necesario, entendiendo, como yo les decía, que nuestro mandato es claro y por lo mismo nosotros igual estamos trabajando en él. Y cualquier situación también quedar abierta a poder recibir sugerencias y comentarios que se pueden canalizar a través de Amador o como ustedes también lo estimen pertinente. Así que muchas gracias por la invitación.